Buenos días, en esta clase número 4 vamos a hablar de la predicción de motivos y dominios funcionales y modificaciones posttraduccionales. En este caso se debe trabajar con secuencias de aminoácidos, es decir, secuencias proteicas, porque las secuencias de proteínas pues, nos permiten, según la secuencia, analizar si esa secuencia pertenece a una determinada proteína que forma parte de una superfamilia, a su vez una familia. Las familias de proteínas se agrupan por ciertos dominios conservados. Esos dominios están formados por motivos, que son la secuencia de ciertos aminoácidos, y en esos motivos hay sitios funcionales, que es donde se ejerce la función de la proteína, por ejemplo, si es un sitio catalítico en una enzima. Y por supuesto, dentro de esos sitios hay residuos que son importantes para esa interacción, para la función de esa proteína. De manera que podemos predecir de forma bioinformática si la proteína pertenece a una determinada familia o superfamilia, identificando los motivos, dominios que se encuentren en esa secuencia. Los motivos, motif en inglés, son regiones pequeñas conservadas dentro de una familia de proteínas asociadas con su función. Son sitios de unión, centros activos de enzimas. La conservación no es perfecta, generalmente no son detectables mediante los algoritmos de comparación de Black y FASTA. Se conservan a grandes distancias evolutivas y permiten la predicción de la función y ser homólogos en otras especies. Existen bases de datos de estos motivos. Y la búsqueda de motivos en una secuencia permite identificar esa posible secuencia como miembro de una familia de proteínas. Ya que la mayoría de los programas están en inglés, es importante conocer la terminología. En el caso de block, son bloques conservados, son partes conservadas en un alineamiento múltiple de secuencias que no contiene inserciones ni deleciones. Los patterns son los patrones conservados, son pequeños motivos o grandes regiones de secuencias que pueden contener varios motivos, pueden contener ciertas interrupciones. El signature o firma es el motivo específico, funcional o estructural compartido por una familia de proteínas, es lo que identifica a esa familia de proteínas. El fingerprint o huella digital puede ser un grupo de motivos conservados usados para caracterizar una familia de proteínas, y el profile es el perfil, es la representación de características en una secuencia alineada que implica ciertas modificaciones posicionales de inserciones o deleciones. Las bases de datos de motivos pueden ser de motivos conocidos, que son publicados o encontrados en familias de proteínas conocidas, como en ProSci, o motivos empíricos obtenidos directamente de alineamientos, que en algunos casos no se sabe el significado, como en PIFAN. Hay lo que se llaman las expresiones regulares, los perfiles, los HMM, donde en una secuencia se identifican aquellos aminoácidos que se repiten, aunque haya alguna modificación, y luego se establece esa zona como una expresión regular. Esta es la forma como se establecen los tipos de motivos o las expresiones regulares. Se encuentra, según los alineamientos, que se repite un cierto aminoácido, que el seguido puede ser cualquiera menos otros aminoácidos determinados, que existe una repetición de aminoácidos, y luego se establece como una ecuación. Por ejemplo, podemos ver alanina o cisteína, cualquier aminoácido, valina, 4 aminoácidos que pueden ser cualquiera, y luego 2 aminoácidos que pueden ser cualquiera menos ácido glutámico o aspartico. Entonces, de esa manera, con esa ecuación, cada vez que se encuentre en una determinada secuencia, eso se establece con una expresión regular o un motivo funcional que puede ser característico de una determinada familia de proteínas. Las bases de datos de proteínas pueden estar basadas en motivos que vienen de alineamiento de secuencias cortas, que abarcan familias divergentes evolutivamente y que pueden constituir átomos de evolución. Las basadas en dominios, las secuencias son más largas, muestran plegamientos comunes, similitud funcional y están relacionadas evolutivamente, y puede constituir el esqueleto de unidades funcionales. Existe una gran cantidad de bases de datos de motivos, como ProSci, que es una base de datos de sitios significativos biológicamente, expresiones regulares, patrones y perfiles que identifican familias de proteínas conocidas. Block son segmentos de alineamiento múltiple sin interrupciones correspondientes a las regiones más conservadas de las proteínas. Están basados en ProSci. Los PRINT son perfiles basados en motivos conocidos, conjunto de huellas digitales de proteínas. ProDOM, set de familia de dominio de proteína. DOMO, base de datos de dominio de familias de proteínas. PIFAN, familia de proteínas obtenidas por alineamientos múltiples de secuencia, y perfiles.
generación automática por motivos por SwissPro o otros programas. Interpro, base de datos de familias de proteínas con dominios y sitios funcionales. ¿Cómo hacen los programas ese análisis? Pues, por ejemplo, para buscar un motivo, un perfil, ve primero la homología, la secuencia contra una base de datos de secuencias, se hace un alineamiento, de allí se identifican los patrones comunes y eso y los motivos, eso va a formar parte de otra base de datos y por supuesto ahí se ve pues si las matrices de similitud, si hay interrupciones, si hay inserciones, deleciones, ciertos cambios y se construyen a partir de esos alineamientos pues las bases de datos de motivos, perfiles o dominios funcionales. Un ejemplo en un servidor, por ejemplo Block Search, se coloca, como ven en el cuadro de abajo, la secuencia de aminoácidos en el código de una letra, simplemente copiar y pegar y luego se le solicita que haga el análisis. Como resultado se ve una serie de proteínas, se ve primero el alineamiento, una serie de proteínas que son comunes y se establecen una serie de bloquecitos, como ustedes ven en diferentes colores, que le dan características a esas proteínas que están relacionadas. ProSci es una base de datos de familia de proteínas y de dominios biológicamente significativos, también patrones y perfiles, ayuda a identificar si una secuencia desconocida pertenece a una determinada familia de proteínas. Fue desarrollada desde 1988. Esas proteínas también son obtenidas de otras bases de datos como SwissPro o TR del NBL. Las secuencias pueden contener más de un patrón o motivo y puede hacerse con una palabra clave, un número de acceso o una información de secuencia. Como vemos abajo, está la fórmula que puede identificar a un dominio funcional, como mencionamos anteriormente. Aquí podemos ver una búsqueda en ProSci o en Citocromo B y que la base de datos da, aparte de la secuencia, los códigos, el número de acceso, la posible función de la proteína, la localización subcelular, los productos, si tiene isoformas y una serie de informaciones acerca de esa secuencia. Además, proporciona información sobre sitios de modificaciones posttraduccionales como glicosilación, fosforilación, miristilación y, por supuesto, los dominios funcionales que tiene esa proteína. Para determinar motivos y dominios funcionales, actualmente se utiliza mucho el programa CDD Search del NCBI. Se encuentra en la misma base de datos del NCBI y simplemente se somete la secuencia y aquí podemos ver en una secuencia cómo emite un resultado, un dominio de la familia de peroxidasas de colorante de ICTAE y ahí dice de qué número del aminoácido 128 al 377 de esa proteína se encuentra ese dominio. La región carece de la región típica de unión al grupo hemo, por lo cual es una familia distinta. Aquí vemos haciéndolo con cualquier programa, pues nos puede dar diferencias en la zona, por eso es importante hacerlo con varios programas de predicción. Por su parte, LB también tiene su programa para búsqueda de motivos y dominios funcionales en Interpro. Entonces, como vemos, en este caso da los mismos dominios ubicados aproximadamente en las mismas zonas señalados por CDD Search. En PIFAN, pues si uno toca estos espacios, puede obtener la información sobre las proteínas. Estos programas también dan el alineamiento de las secuencias con las que más se parecen para poder observar los sitios de similitud. En este caso también dice cuántas proteínas tienen ese dominio o ese motivo. En este caso 199 proteínas y el 6 de eucariotas, los demás en procariotas. La mayoría de los servidores de análisis de secuencia también tienen programas para la identificación de secuencias consenso que permiten modificaciones posttraduccionales. Modificaciones como cuáles, como la N-glicosilación, es decir, que será una glicoproteína, fosforilación, será fosfoproteínas, miristilación, es unión de ácidos grasos o amidación. Hay programas como MotifScan del ISB, del servidor suizo del Instituto Suizo de Bioinformática, CD Search del NCBI, Interpro en el caso de EBI y NetFox en SPACY, que también son uno de los programas que más se utilizan para análisis de secuencias.
Para hacer estas identificaciones de esta secuencia consenso en modificaciones posttraduccionales se recomienda utilizar varios programas. Por ejemplo, en esta secuencia, utilizando los 4, CDC Search, Interpro, Motif-Scan y SPACY, se identificaron 2 sitios potenciales de N-glicosilación, 4 sitios potenciales de miristilación, 8 sitios potenciales de fosforilación para caseína quinasa, 3 sitios potenciales de fosforilación para proteína quinasa C. También da información si los sitios de fosforilación son en serina, si son en treonina o si son en tirosina. Entonces, lo ideal es, existen muchos programas y se recomienda utilizar varios para poder tener más confiabilidad y más seguridad en nuestra predicción.